El día que Chung lo recordó todo, ¿fue también el día en que la boda de tío Nuye estaba a punto de comenzar? La pregunta no nace de repente, se desliza suavemente entre los sonidos de la mañana, como una sombra discreta que nadie quiere mirar de frente. El amanecer llega envuelto en un murmullo constante. En la casa, las voces se superponen, las puertas se abren y se cierran, el aroma del té caliente y de la comida recién preparada llena el aire. Es el día de la boda. Todo parece seguir un orden natural, casi cotidiano, como si la felicidad también pudiera formar parte de la rutina. Tío Nuye sonríe mientras escucha a las mujeres hablar del vestido, de la ceremonia, de la vida que comienza después del sí. Su sonrisa es serena, confiada, nacida de un amor que ha resistido el tiempo y la espera. Chung, en cambio, siente algo distinto desde que abrió los ojos. Al principio es solo una sensación extraña, un leve mareo, como cuando un recuerdo se asoma sin terminar de tomar forma. Se lava la cara, respira hondo y se dice que son nervios, nada más. Después de todo, cualquiera se sentiría así en el día de su boda. Pero mientras observa los preparativos, algo se rompe dentro de él. Un sonido, el golpe seco de una puerta, despierta una imagen olvidada. Luego, una voz en el pasillo activa otra. Los recuerdos regresan de manera desordenada, como piezas de un rompecabezas que se niega a permanecer oculto. Rostros del pasado, decisiones apresuradas, promesas que creía borradas emergen con una claridad dolorosa. Chung se queda inmóvil. El ruido a su alrededor continúa, pero para él todo se vuelve lejano. Comprende, con una mezcla de miedo y lucidez, que ya no puede huir de lo que fue. La memoria ha despertado, y lo ha hecho en el peor momento posible. Tío Nuye lo busca entre la gente. Al encontrarlo, nota algo extraño en su mirada. No es duda ni tristeza exactamente, sino una profundidad nueva, como si hubiera regresado de un lugar lejano. Ella no pregunta, le toma la mano con naturalidad, con ese gesto sencillo que pertenece a la vida diaria y al amor verdadero. Chung aprieta sus dedos, pero su corazón late con fuerza, porque ahora lo sabe. El pasado ha vuelto, y la boda, que está a punto de comenzar, ya no es solo una celebración, sino una prueba. La memoria no vuelve de golpe, vuelve en oleadas. Mientras la casa sigue llena de risas y pasos apresurados, Chung siente que cada minuto pesa más que el anterior. Las imágenes se ordenan lentamente, como si el pasado decidiera, por fin, contarse a sí mismo sin omisiones. En la cocina, una mujer habla en voz alta sobre la hora de la ceremonia. Ese tono despierta en Chung un recuerdo antiguo. Otra cocina, otra mañana, otra promesa dicha con la misma ligereza. Su pecho se aprieta. Ya no se trata solo de recordar, sino de comprender. Comprender que hay partes de su historia que nunca compartió con Tío Nu, no por maldad, sino por miedo. Sale un momento al patio para respirar. El aire es fresco, cotidiano, idéntico al de cualquier otro día. Un vecino pasa y lo saluda, le desea felicidad. Chung responde con una sonrisa automática, mientras por dentro lucha con una pregunta que lo consume. ¿Puede empezar una nueva vida sin cerrar la anterior? Mientras tanto, Tío Nu continúa con los preparativos, ajusta detalles, escucha consejos, ríe cuando alguien hace una broma. Sin embargo, en medio de esa normalidad, percibe un hilo invisible de inquietud. Chung ya no está tan cerca, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ella lo siente en los silencios, en la forma en que evita su mirada. Y aunque intenta ignorarlo, su corazón empieza a dudar. Los recuerdos de Chung se vuelven más claros, más precisos. Un nombre regresa con fuerza. Un error que creyó enterrado se levanta como una sombra larga. Comprende que su pasado no es algo ajeno a la boda, sino una pieza que podría cambiarlo todo. La verdad, ahora completa, exige ser dicha. Cuando Tío Nu finalmente logra quedarse a solas con él, le pregunta si está bien. Chung la mira. Quiere hablar, confesarlo todo, pero las palabras se atascan. El miedo a perderla es más fuerte que el deseo de ser honesto. Él responde con un sí, que suena vacío. Tío Nu no insiste.
en la vida diaria muchas veces elegimos creer, incluso cuando algo no encaja. Pero en el fondo de su pecho nace una certeza inquietante. El día más feliz de su vida está acompañado por una verdad que aún no conoce. Y mientras la ceremonia se acerca, la memoria de Trun deja de ser solo un recuerdo. Se convierte en una carga, una decisión pendiente que ya no puede posponerse. El tiempo avanza sin pedir permiso. Afuera, el sonido de los motores y las voces anuncia que los invitados comienzan a llegar. El día, que debía fluir con alegría, adquiere un ritmo tenso, irregular, como un corazón que late demasiado rápido. Trun siente que cada segundo lo empuja hacia una decisión inevitable. La memoria ya no duele en fragmentos, ahora es un relato completo. Recuerda con claridad aquello que intentó olvidar, las decisiones tomadas en otro momento de su vida, cuando no imaginaba que el presente sería tan frágil y valioso. Comprende, con una lucidez amarga, que su pasado no es solo suyo. De una forma u otra, también alcanza a Tiaunu. Dentro de la casa, Tiaunu se prepara. Alguien acomoda su cabello, otra persona ajusta el vestido. Ella observa sus manos y piensa en lo simple que parecía todo al comienzo. Amar, confiar, caminar juntos. Recuerda los días comunes, las comidas compartidas, las conversaciones sin prisa. Esa vida cotidiana es la razón por la que está allí. Y aún así, una inquietud persistente no la abandona. Cuando Trun entra en la habitación, el ambiente cambia. No hay gritos ni reproches, solo un silencio tenso. Él la mira como si quisiera memorizar cada detalle, como si temiera perderlo todo en un instante. Tiaunu levanta la vista y lo reconoce de inmediato. Algo ha cambiado definitivamente. Trun intenta hablar. Tiaunu escucha sin interrumpir. El dolor no llega como un golpe, sino como un vacío que se abre en el pecho. No sabe qué duele más, la verdad revelada o el tiempo en que fue ocultada. Mira el vestido, las flores, el reflejo de sí misma en el espejo, y se pregunta si ese sí que estaba tan cerca aún tiene sentido. Afuera, alguien pregunta si todo está listo. La ceremonia espera. La vida cotidiana parece continuar, indiferente al temblor interno de ambos. En ese instante, Trun y Tiaunu comprenden que no es la boda lo que está en juego, sino la forma en que enfrentarán la verdad. Y justo ahí, en ese punto frágil entre el pasado y el futuro, todo puede romperse o transformarse para siempre. La ceremonia no empieza a la hora prevista. Afuera, los invitados intercambian miradas, murmuran con discreción, se preguntan qué ocurre. Nada parece grave desde fuera, pero dentro de la casa el tiempo se ha detenido. No hay prisas, solo un silencio espeso donde cada pensamiento pesa más que las palabras. Tiaunu se sienta despacio. El vestido blanco, que minutos antes simbolizaba ilusión, ahora parece demasiado pesado. Piensa en su vida cotidiana, en los gestos simples que la hicieron amar a Trun, la forma en que le servía el té, cómo la esperaba al final del día, cómo hablaban del futuro como algo seguro. Todo eso fue real, y precisamente por eso la verdad duele tanto. Trun permanece de pie frente a ella. Ya no intenta explicarse ni defenderse. Ha dicho lo que debía decir. Sabe que a partir de ahora no puede controlar el resultado. Por primera vez, entiende que amar también significa aceptar la posibilidad de perder. Tiaunu alza la mirada. Sus ojos están llenos de lágrimas, pero su voz es serena. Dice que el pasado no desaparece por el simple deseo de empezar de nuevo. Dice que la confianza se rompió en silencio, no en un solo momento. Sin embargo, también reconoce que el amor que los unió no fue una ilusión. Ella necesita tiempo, no para huir, sino para decidir con el corazón y no con el miedo. Trun asciende. Acepta esperar, acepta enfrentar las consecuencias. En ese gesto, Tiaunu ve algo distinto, no al hombre perfecto, sino al hombre sincero que por fin dejó de esconderse. La boda no se cancela del todo, pero tampoco se celebra como estaba planeada. Se transforma.
Se pospone el ritual grande y ruidoso y se queda solo una promesa íntima: caminar juntos con la verdad, sin máscaras. Cuando salen al exterior, el cielo está claro. Los invitados comprenden sin explicaciones. La vida cotidiana continúa, como siempre, pero algo ha cambiado. No hubo un final perfecto, sino uno real. Porque ese día, más que una boda, Trung y Tío Nu eligieron algo más difícil y más valioso: un amor que no huye del pasado, sino que aprende a convivir con él. La historia de Trung y Tío Nude nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y de las decisiones que tomamos en los momentos más importantes de la vida. A través de su experiencia, comprendemos que amar no consiste únicamente en compartir la felicidad, sino también en enfrentar juntos las verdades más difíciles. Uno de los aprendizajes más claros es que el pasado no puede ignorarse ni esconderse indefinidamente. Aunque el silencio parezca una forma de protección, con el tiempo se convierte en una carga que debilita la confianza. Trung no ocultó la verdad por falta de amor, sino por miedo, pero ese miedo casi destruye aquello que más valoraba. La historia nos enseña que la honestidad, aunque dolorosa, es la base indispensable de cualquier relación sólida. Por otro lado, Tío Nude representa la madurez emocional. Ella demuestra que perdonar no significa olvidar ni aceptar sin pensar, sino reconocer el dolor, escucharlo y decidir con conciencia. Su actitud nos recuerda que el amor verdadero no se construye desde la perfección, sino desde la capacidad de comprender, poner límites y exigir sinceridad. La boda, que parecía el centro de la historia, termina siendo solo un símbolo. Lo verdaderamente importante no es la ceremonia, sino la elección diaria de caminar juntos con respeto y verdad. La vida cotidiana, con sus gestos simples y silencios compartidos, es donde el amor se pone a prueba y se fortalece. En conclusión, esta historia nos deja una lección profunda. El amor no vence al pasado negándolo, sino enfrentándolo con valentía. Solo cuando existe sinceridad, paciencia y responsabilidad afectiva, una relación puede crecer y perdurar en el tiempo.